Hola, ¿qué tal amigo, amiga? Para nosotros es un privilegio muy grande volver a comenzar el programa de testimonios. En esta oportunidad, este programa es la continuación del programa anterior, porque tuvimos unos invitados muy especiales que nos hablaron en profundidad, en detalle, de temas que mucha gente desconoce. Nos hablaron de las prácticas umbandas, del ocultismo. ¿Por qué? Porque nuestro invitado, Roberto Rodríguez, que está con su esposa nuevamente, Valeria Castillo, él no escuchó comentarios, él estuvo involucrado en el umbandismo, así que sabe de primera mano. Así que queremos invitarte a ver el primer programa en nuestro canal de YouTube. Pones YouTube y luego DMCOM. Y allí puedes buscar testimonios de Roberto Rodríguez o Valeria Castillo, y no te pierdas ese programa, porque ahí tenemos material muy valioso que ya no lo podemos repetir, sino que continuamos con el tema que habíamos comenzado anteriormente. ¿Qué tal, Luis? Muy bien, Arnoldo, y tengo una frase del programa anterior que justamente la mencionaba Roberto, ¿no? Buscando a Dios, terminó involucrado con demonios. Buscando a Dios. Buscando a Dios. Hubo algo que él dijo que me impactó realmente. En una de sus sesiones, él permitió que dos espíritus lo invadieran, que lo poseyeran. Y es terrible eso, Roberto. Sí, el tema es que te hacen hacer cosas con tu carne, con tu cuerpo, que vos no pensabas que ibas a hacer. En mi caso, por ejemplo, no llegué yo a situaciones como sé que se dieron en otros casos, de situaciones inclusive de relaciones sexuales, de entre un supuestamente espíritu con otro espíritu que estaba en otra persona, independientemente del sexo, no es que tenía que ser masculino o femenino. Sí. Y eso se da mucho en esos lugares de Umbanda o Quimbanda, que hay muchos homosexuales, lesbianas, con problemas de ese tipo. Inclusive mi hermana más chica, estando ahí, ella dijo que a partir de ese momento iba a ser lesbiana y abandonó su familia con 6 hijos. Y se empezó a convivir con una mujer. En mi caso, por ejemplo, no llegué a situaciones como esa, pero por ejemplo en ese caso, mi ex esposa, había un tiempo dentro del ritual que se daba el lugar al que el sacerdote, llamémosle más importante, limpiara a los que estaban en la ronda, empezaba a llamar aparte en una habitación a cada una de las personas. Y es como hacemos nosotros en la iglesia evangélica, que los ministran públicamente. Bueno, ahí hacía una tipo sesión aparte con cada uno. Cuando yo con el tiempo, digamos, cuando fue el momento que yo salgo de ahí, que fue una situación que ahora lo voy a contar, me enteré de que en ese tipo de sesiones particulares, este hombre hacía abusos con las mujeres, de la cual también estuvo mi ex esposa involucrada, ¿sí? Sí. Y yo me imaginaba después si había niñas, porque yo sé de las personas adultas que pudieron contarme. Sí. Casualmente la crisis que se arma fue porque en este caso, por ejemplo, mi hermana, que ya era sacerdotisa de ahí, este hombre que era casado y tenía hijos, la tomó para él. Le hace abortar un bebé, le hace perder un embarazo y la toma para él. En ese momento mi cuñado o excuñado ahí, sí, se arma todo un lío y él se va. Al otro día viene a verme. Me dice, Roberto, ¿sabe qué pasó? ¿Qué? Le digo, pasó esto. Y me cuenta que este hombre, que Ricardo, que después terminó siendo mi cuñado, claro, ¿sí? Porque después se casó con mi hermana, sí, terminó siendo mi cuñado, que Ricardo en las sesiones esas particulares hacía abuso de las mujeres. Y yo le digo, entonces yo confronto en ese momento a mi ex esposa y me reconoce que sí. Sí. Bueno, yo lo quería agarrar a este hombre, lo mínimo que quería era cogotarlo. Sí. Entonces me voy a este lugar y este hombre no estaba. Me voy a este templo, entro al templo que estaba ahí y me enfrento a todos los bichos que estaban ahí, todos los bichos que estaban puestos, a las imágenes, y decía, sí, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó acá? Sí. Es decir, yo ayudé a construir ese templo. Horas y horas sin sueño para ayudar a construir eso, porque yo fui creyendo que ahí estaba Dios.
Cuando uno va a entrar a ese templo, antes de entrar hay como unas casitas chiquititas que se llama la casita del Eyú, es decir, este diablo, ¿no? Yo me le senté adelante de la casita, estuve 1 hora sentado delante, le decía, salí, dale. Yo entré por fe acá, yo creía que acá estaba Dios, no que estaba pasando esto. Perdón, Roberto, pero vos en esa época que estuviste haciendo eso, ¿todavía eras un vándal? Sí, ahí estaba saliendo. Ajá. Y fue ahí. Mi hermana no tampoco estaba. Mi mamá también era sacerdotisa. Sí. Y yo me senté delante de la casita y decía, bueno, salga, porque todos le tenían terror, porque uno tenía que entrar, tocar esa casita, no vayas a entrar sin no tocar esa casita y hacerle todo una ceremonial. Sí. Una reverencia. Una reverencia. Rendirle pleitesía. Rendir pleitesía a todo. Yo me le senté adelante, le decía, dale, salí, decime. Yo entré acá con fe, yo vine a buscar a Dios. Y todo esto me entero. Ajá. No apareció nadie, ni se levantó nadie adentro, no Sí. se movió nada. Pero qué notable, Viviana y Luis, Valeria y Luis, qué notable que Roberto se empezó a dar cuenta de que ahí había un fraude, que no era todo como se decía, ¿no es cierto? Claramente el Señor tenía un propósito para Roberto, ¿no? Y lo rescató desde ese momento. Sí. Porque no todos tienen esa lucidez que él tuvo en ese momento, ¿sí? Claro. Hay otras personas que siguen ahí, viendo que sucede todo esto y siguen ahí. Sí. Ahora, a ver, no entra en la cabecita de uno a veces tantas cosas, porque entraste a buscar a Dios, resulta que tu familia se entró a destruir de una manera Sí. tal, Sí. en prácticas donde se supone que tu líder religioso te tenía que ayudar. Resulta que es el causante de que tu matrimonio se destruya, de que tus hijos sean violados, de que... Por favor, lo que se está descubriendo hoy en este programa. Ahora yo me pregunto, y a su vez le pregunto a Roberto y a Valeria, porque entiendo que ella lo sabe, no de la práctica, sino de lo que habrá escuchado mucho de su esposo. ¿La gente del público conoce estos detalles que ustedes están contando? No. Desconocen todo, ¿no? No. ¿Por qué desconoce? Porque yo lo conocía. Porque mi hermana era la sacerdotisa principal. Mi mamá era sacerdotisa principal. Por eso es que yo conocí todo esto. Porque mi cuñado, que terminó siendo mi ex cuñado, Sí. que él es el que me cuenta esto a primera mano y yo después salgo, él me dice, y no solamente eso, y él me dice, pasa esto, y pasa esto, y pasa esto. Es más, sale otro muchacho con nosotros que él incorporaba lo que se decía Oyalá, que era Jesús. Y el sacerdote le dijo, para vos ser Oyalá, dicen que Oyalá es gay, que Jesús es gay, así que vos ya sabés lo que tenés que hacer. Dios. Y él salió. Salimos 3 de ahí, pero con nosotros salieron como 10 personas más. Hubo un quiebre ahí, porque realmente, digamos, yo estaba totalmente enojado, a mí no me importaba que apareciera quien apareciera en ese momento. Claro. Ese también era otro tema. Mucha gente tiene terror, tenía miedo. Yo no tenía miedo. ¿Por qué? Porque mi excuñado fue a un culto del pastor Jiménez en ese momento, en 1987. Sí. Sí. Desesperado porque se quería suicidar. Y él, cuando se encuentra con el Señor, acepta al Señor, él me viene a buscar a mí. Y me dice, vamos. Entonces yo armo todo este lío ahí, se va un montón de gente conmigo, salimos de ahí, y yo llevo todas mis ropajes de Umbanda, Sí. los llevo a una reunión del pastor Jiménez que estaban en el... ¿Cómo es que el box que era? Sí, en un edificio muy grande. Sí, ahí en Buenos Luna Aires. Park. Sí. El Luna Park. El Luna Park. Ahí hacía sus reuniones. Ahí fue el primer encuentro que tengo yo con algo cristiano y evangélico. Ajá. Por primera vez. Por primera vez. Yo llevaba toda mi ropa. Llevaba las velas, los collares con sangre, llevaba las túnicas blancas, ¿sí? Llevaba la túnica que usábamos en el pelo, ¿sí? La llevo ahí y entro al ambiente de todo esto y yo estaba solo ahí. Llevo solo. No lo había visto a mi excuñado todavía. Y estaba empezando a cantar una alabanza. Sí. Y yo empecé a sentir algo que me empujaba. Me tuve que apoyar contra la pared porque me caía. A mí nadie me tocó. Yo sentí eso. Ajá. Y ahí como que me quebranté y quedé apoyado contra la pared. No sabía qué era, pero nadie se me acercó, nadie me saludó, nada. Era una unción terrible. Hoy después al hacerme cristiano me di cuenta que eso era una unción.
A la noche me encuentro con el pastor Jiménez porque el día anterior tuvo un umbandista que se convierte. Ahora viene otro umbandista. Sí. ¿Qué está Él pasando? personalmente en el departamento me recibe. Sí. Y ahí, bueno, ¿qué hago? Le digo yo. Entonces le entrego mi ropa. Pero yo no acepté al Señor todavía ahí. Ajá. Yo no acepté al Señor. Seguía siendo cabeza dura. Sí. Entonces le entrego ¿Pero mi... volviste a los templos umbandas? No. Inclusive me discutí con mi mamá, discutí con mi hermana. Con mi mamá me dejé hablar 7 años. Porque mi mamá me maldijo. Te va a pasar esto, y esto, me dijo. Sí. Y sucedió, ¿eh? Sí. Porque yo estuve 7 años, en ese tiempo mi ex esposa cometió actos de promiscuidad, de infidelidad que yo desconocía en ese periodo. En el 93 yo vuelvo al Señor por un compañero mío que va a trabajar al aeropuerto, que charlando así, le digo, yo estuve en el pastor Jiménez, sí, yo soy evangélico, me habla el Señor, y te invito. No, le digo, nada, si me regala una Biblia voy, le digo yo. A la otra hora me trae una Biblia. Y como yo siempre me considero una palabra, me acuerdo que el domingo que jugaba Argentina con Australia para ir al Mundial 94, ese domingo que jugaba el repechaje, Sí. yo me comprometí con él y fui. Dejé el Mundial, dejé el fútbol. Me fui y ahí acepté al Señor. No me pregunten qué predicó el pastor. Simplemente dijo, ¿quién no tiene a Jesús? Y yo pasé. Sí. Ahí recién me convertí, pero todo ese proceso, todos esos años, fueron terribles. Hicieron mella en mi familia. Esas fueron las consecuencias de estar ahí adentro. Si bien yo salí y saqué a mi familia, pero todo ese periodo de tiempo hizo escarnio en mi familia, en mi economía, en mi pareja. Usted imagínense que en el 99, yo me convierto en el 93, yo ya predicaba, maestro de escuela dominical, bautizado en el Espíritu Santo. En el 99 el Espíritu Santo empieza a decirme que algo estaba pasando con en ese momento mi esposa, con un hermano, con un amigo. Yo lo llevaba a la casa, y yo lo llevaba a la casa. Sí. Y me mostró actos y movimientos entre ellos. Sí. Y la confronté en ese momento. Le dije, el Señor me está mostrando esto. Ajá. Y ahí me dice, sí, Es verdad. es verdad. Así que todo esto es consecuencia. Sí. Todo esto fue consecuencia. ¿Y a vos te resultaba bien difícil seguir con ella, vos en el camino del Señor y ella en el camino del diablo? Pero pasa que ella nunca más volvió a la Umbanda ni nada. Pero ella también abandonó. Ella también abandonó. Pero ¿qué pasa? Cuando yo me entregué al Señor, yo me entregué de lleno, pues yo sabía, yo estuve del otro lado. Claro. Yo le decía a mis hermanos el otro día en la iglesia, que cuando empezaban estos rituales, uno como reverencia al sacerdote principal, uno tenía que tirarse al piso y besarle los pies. Ay. Besarle la mano y besarle los pies. Y yo le decía, ¿ustedes creen que yo me voy a avergonzar de saltar por Cristo si en la Umbanda le besaba los pies a esta gente? A un satánico. Ajá. Entonces le digo yo al Señor hago lo que sea, le decía. Sí. Entonces siempre fui medio loco en las cosas del Señor, por eso, porque yo vi del otro lado. Yo hice cosas con los rituales satánicos y yo incorporé espíritus satánicos. Entonces yo sé lo que era tenerlo al Señor conmigo. Pero ¿qué pasa? Mi ex esposa no vivió ese mismo proceso que yo. Claro. Entonces, como hablaba también en la clase, que en estos rituales satánicos Satanás lo que hace es potenciar la concupiscencia del hombre y llevarlo a lo más bajo al hombre, ¿sí? Así el Espíritu Santo potencia lo mejor del hombre, sí, y te llena con su espíritu y con sus dones. Sí. Pero Satanás hace eso. Y así fue con Claro. ella. Y no pudimos sostener el matrimonio. A Claro. pesar que lo intentamos, no lo pudimos sostener, Claro. y nos terminamos separando. Claro. Es muy justificada la separación, no se pueden vivir las tinieblas con la luz. Qué terrible. Ahora, pensando en todo esto, pero se puede uno escapar de esto. Sí, yo ese es lo que me estaba acordando del programa pasado, Sí. Y pensaba, yo hablé casi todo de lo que está sucediendo, de lo que sucede sin Cristo. Sí. Pero se puede salir, porque el Señor es el Señor de todo. Sí. Es lo que yo entendí cuando me convertí. Yo nunca tuve problemas después yo sé que Satanás me anda persiguiendo, anda a la vuelta,
Pero Sí. para mí, digamos, yo no lo veo como un adversario, yo sé quién es. Yo entendí que el Señor es el Todopoderoso, que Satanás es una herramienta de Dios. Él le tiene que ir a pedir permiso a Dios para tocarme a mí. Con lo cual, como te dije anteriormente, si Él me toca, es para mi bien. Claro. Y eso es lo que quiero dejarle a los hermanos. No tengan miedo de Satanás, Sí. por más que le haga ruido en la casa. No puede hacer nada. Ahora, Valeria, el hecho de estar casado con alguien que fue un ex umbandista, ¿esto no te afectó en tu vida espiritual, en tus emociones, tus vivencias? No, no porque también yo durante mis 33 años que estuve alejada del Señor, no es que mi vida fue un color de rosa. Sí, También anduve por malos caminos, no en esos caminos, pero sí, otros también caminos. otros caminos. Y también cuando lo acepté al Señor, lo acepté de lleno. Sí, Sí, entonces entendí que Él es mi salvación y pensaba en que cuando decían si se puede salir, sí se puede salir de la mano de Jesucristo. Sí. El error de aquel que está metido en eso y no puede salir es no buscar la salida en Jesucristo, porque uno humanamente no puede hacerlo, porque eso es un ambiente espiritual. Claro. Eso se maneja en un ambiente espiritual y espiritualmente se vence. En este punto es muy válido, como yo concluí el programa anterior, diciendo lo que dice la Biblia. Exacto. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea que alguien que está metido en el umbandismo, si busca a Jesús, puede ser libre. Exacto. Exactamente. Y puede empezar una nueva vida. Una nueva ¿sí? vida. Y empezar de cero, ser una nueva criatura. Porque pensaba que el enemigo también tiene poder. Tiene poder basado en el miedo. Sí, ¿sí? sí. Cuando uno se esconde en Jesucristo, puede vencer ese temor sabiendo que Jesucristo es mayor que aquellas cosas. Claro. Como dijo Robert, mi mamá me maldijo y me dijo a vos te va a pasar esto y esto, y pasó. Sí. Eso habla de un poder que Exacto. tiene el enemigo. Sí. Pero ese poder no es mayor que el poder de Jesucristo. Hay personas que me dicen, pero pastor, a mí el diablo me hizo un milagro. No tengo dudas, le digo yo. Sí. Porque en Egipto, cuando Moisés hacía milagros por el poder de Dios, los brujos en Egipto lo imitaban. Pero llegó un punto en que no lo podían imitar. O sea que si alguien me dice, Satanás me sanó, te creo. Pero ¿cómo quedaste? Comprometida tu alma. El problema es que Satanás no te dice cuánto te va a cobrar Ahí está el para punto. hacerte ese milagro. Vos sabés que me hace acordar eso a algo que yo le decía a mis compañeros. Hay una canción que decía, hablando de la droga, que la primera te la regalan, Sí, la segunda te la venden. sí. En los rituales umbandistas es algo así. Los primeros milagros te lo hacen gratis. Ajá. Es para que vos... Y hay sanaciones. Yo las he visto, las sanaciones. Sí. Entonces, pero con esas sanaciones no te tienen agarrado y ahí te empieza a tirar. Yo le decía a mis compañeros, ¿vos te vas a tirar las cartas? Y sí, ¿te va a decir alguna verdad? ¿Sí? ¿Es verdad que te van a decir algunas cosas? Con espíritu de Espíritu de adivinación adivinación. te van a decir, y con esa te va a entrar, y cuando vos te diste cuenta estás amarrado. Es como el caballo, que está agarrado a un poste y agarrado al cuello. Va a girar, y parece que está largo, pero hay un momento que va a quedar atrapado en el poste. Sí. Así es Satanás. En la Umbanda los trae con pequeños milagros, con pequeños arreglos de familia, y después cuando está adentro, chao, no te hace salir más, no te deja salir. Y tenemos que ser honestos. Si esa persona muere en esa condición, jamás entraría al cielo. Mi mamá murió así. Es muy lamentable, pero a veces uno se queda corto y dice, bueno, Dios es misericordioso, claro que lo es, pero la persona necesita renunciar, Exactamente. pedir perdón a Dios, aunque lo haya hecho inocentemente, y Jesús le va a perdonar todo y le va a liberar. Yo he hablado con mi mamá mucho tiempo, me acuerdo de cuando yo me convertí, le contaba a mis hermanos que yo conocía un par de versículos nada más. Jesús es el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí, y el otro era que mayor es el que está conmigo que está en el mundo. Ajá. Con esos dos versículos me volví a Buenos Aires, volví a hablarle a mi mamá, volví a verle a mi hermana, porque entendí que ellas, Dios también las ama, y Dios quiere salvarlas. Y volví a hablarles del Señor, y volví a ese lugar. No entré al templo, pero fui a la casa de mi hermana que está adelante. No te voy a negar que el cuerpo me hacía cosquillas. Yo sabía que estaba el Señor conmigo. Entré ahí, como le decía yo, con autoridad. En ese momento ya era mi cuñado, ¿sí?
¿sí? Ya era mi cuñado, Sí. ya tenía una sobrina, yo con él, viene y me saluda y me hace como un ademán que hacen ellos, ¿viste? Y yo le digo, le agarro la oreja, no te tengo miedo. Yo vengo con el Señor acá. Así me senté. Y mi hermana me invita a una comida. Sí. Para muchos puede ser una comida sacrificada a los ídolos. Yo no sé, ni le pregunté. Puede ser. Sí. Pero yo conozco la palabra que con Sí. acción de gracias. Y el apóstol Pablo dice, cuando te ofrecen algo de comer, no preguntes. Entonces, Pero si te dicen que fue sacrificado a los ídolos, ahí para la cosa. pero aún así, yo le decía a mis hermanos que el apóstol nos da la libertad también. Dice, Sí. porque yo soy libre en ese caso. Y Sí. para ellos, inclusive la comida es símbolo de autoridad, es símbolo de Dios. Sí. Entonces yo le digo, yo tengo a Dios conmigo, puedo comer lo que sea que me pongas en el plato, Claro. porque yo vengo con la autoridad del Señor. Fui una vez, fui 2 veces, ya después casi me sentaba y como que los ministraba, los abrazaba y un día voy al cumpleaños de él. Me siento en la mesa, él acá, la ex esposa de él aquí, mi hermana del otro lado, yo, la hija de él, los familiares. Y los que lo atendían, porque los que lo atienden a él son como esclavos, ¿eh? Son como esclavos los que lo atienden a él, ojo, ¿eh? Entonces yo las abrazo a los dos porque yo las conocía. Sí. Las abrazo así, y digo, yo las vengo a tratar de parte del Señor. Y se empezaron a quebrantar las dos. Y mi cuñado me miraba así. No hacían nada. Mi hermana me miraba con ojos como para matarme. Y digo, yo vengo de parte del Señor. El Señor está acá, le decía. Pero para entrar en autoridad, y eso es el mensaje que le quiero dar a los hermanos. Claro. Nos pueden dejar una comida, una ofrenda delante de la puerta. Sí. La pateamos en el nombre de Jesús y ya está. Roberto, ¿y si alguien, un bandista o de otra secta, te echa una maldición, eso se puede cortar en el nombre de Jesús? Se supone que si uno está en el Señor, No te viene. me pueden echar toda la sangre de animales que quieran arriba de la cabeza. Sí, Y no puede hacer nada. claro. Es solamente sangre. Sí. Porque el Señor está con nosotros. No, me refería a que si antes de conocer a Cristo... Sí, a una persona que no tiene al Señor, sí. Sí, está expuesta. Está expuesta, sin la cobertura del Señor, está expuesta a cualquier cosa. Pero cuando llega a Cristo es libre. Es libre, exactamente. Tiene que renunciar. Tiene que renunciar, tiene que creer en el Señor, tiene que aceptarlo al Señor como Señor, Sí. y entender que todos los demás no son señores, ¿sí? Sí. Yo una de las cosas que por ahí me quedó de esa Umbanda fue el uso de los colores, porque cada espíritu tiene su color, Ajá. tiene su bebida, tiene su comida, tiene su forma de preparación, a ellos no se les escapa ningún detalle. Es una de las cosas que por ahí yo siempre he tenido con los hermanos cuando servimos al Señor. Lo servimos al Señor como si el Señor fuese, no sé, lo tenemos al Señor como si nada, si nuestro servicio no es de excelencia. Y ellos ahí, no te vayas a equivocar una pizca de sal, nada, está todo al detalle. Sí. Ellos no se pueden equivocar en nada, ¿sí? Y los horarios, también. Sí, todo. Ahí no llegues 2 minutos más tarde. No te equivoques en nada, porque todo es como que ellos dicen, te clavo la faca, te clavo la tijera. Y te Es pasan así. factura. Te pasan factura. Y a mí me había quedado lo de los colores. Yo no podía usar, por ejemplo, remera negra o remera roja, que es el color del Eyú. Y eso me había quedado a mí. Y un día va una hermana, Dina Aguirre, con el LAPEN, que es un Ministerio de Liga Argentina Pro Evangelización del Niño. Así es. Y ahí hice un curso de evangelizar al niño con el libro Sin Palabras, 5 colores. El Señor me sana, me saca ese pensamiento que yo tenía de los colores y me dice, yo soy el Señor de los colores. Entonces me enseñaron a evangelizar a los niños con el libro Sin Palabras de los 5 colores. Sí, Y es como que ahí se terminó de cortar todo. claro. Todo. Roberto, ¿tus hijos cómo están hoy? Lamentablemente mal. Lamentablemente. Una de mis hijas está volviendo al Señor, ella sí, pero cada tanto me llama, me dice, papá, soñé con esto. Nunca más volvieron a los ídolos, tampoco van a nada, pero cada tanto me dicen, papá, hoy soñé con esto. Y yo le digo, si vos sabés, hija, que tengo que volver al Señor, si vos sabés, si nosotros conocimos las cosas del Señor, vos experimentaste las cosas de Dios. Pero bueno, ellos están en ese proceso. Bueno, qué gran esperanza hay para los que están metidos en esas cosas. Sí. Y tal vez este es un programa de una severa advertencia para aquellos que desconocen y ingenuamente entran.
porque yo creo que la mayoría de la gente entra inocentemente, por desconocimiento de la verdad. ¿Qué podrías decirle a esa mujer, a esa señora, señorita, que hoy, como en otras épocas, vos estabas practicando un cristianismo nominal? Que hay una verdad que tal vez nunca nos habían contado, porque de esa manera le hablaba yo a mi hermana, por ejemplo, que todavía no conoce al Señor, Ajá. y le decía, hay una verdad que nunca nos contaron, y esa verdad está en la Biblia. Es la única manera de descubrir esa verdad, está en la Biblia. Sí. Uno acercándose a la Biblia puede conocer a Jesucristo. Yo en la Biblia lo conocí y Jesucristo me enamoró. Jesucristo me conquistó. A mí no me conquistó ninguna religión, ninguna congregación. A mí me conquistó Jesucristo cuando leí la Biblia. Uh-huh. Y ese es el secreto. Animarse a leer la Biblia y a descubrirlo a Jesucristo. Porque Jesucristo está ahí, sigue siendo el Todopoderoso. Su poder no ha cambiado. Sí. Todas estas cosas que escuchamos cambian. Todas cambian por épocas. Hay épocas. Sí. Pero Jesucristo es el mismo. Y el amor de Él está intacto para nosotros. Así que, así como yo tenía también mis pensamientos equivocados acerca de lo que es Jesucristo, así también animo a mis hermanas Sí. que se animen a descubrir a Jesucristo en la Biblia, que no se dejen llevar por lo que ven en las personas, en las congregaciones, donde hay buenos y malos testimonios. Así es. Pero Jesucristo nunca cambia, sigue siendo bueno y su amor está ahí para esperarnos y para recibirnos. ¿Cuánta razón tenía Jesús cuando dijo, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas encontrarán la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí? Así que... Y ese que es el verdadero amor es el que echa fuera el temor. Sí. Porque todas estas cosas nos tienen atados cuando nos domina el temor. Pero Jesucristo viene a romper con ese temor. Gracias, Valeria, por tu valiente testimonio. Perdóname que te dije mal tu nombre, creo que te dije Viviana, pero se me mezclaron. Valeria. Ahora la tengo muy en claro. Se nos está acabando el programa, Roberto. Fue para nosotros un material valiosísimo para contarle a la gente. ¿Tenés alguna palabra final? Sí, recordaba cuando fui a hablar a mi mamá, a mis hermanas, que no iba yo, que había un ejército conmigo, ¿entendés? Había un ejército conmigo, yo veía eso. Yo tenía las casitas de ellos ahí, los santos de ellos ahí atrás, todo adentro, y mi hermana siempre vestida de blanco. Mi hermana es una sacerdotisa muy importante en Buenos Aires, de la Umbanda. Mi cuñado ya falleció. Mi mamá muriéndose en Umbanda, murió así siendo ella. Y mi hermana seguramente, ojalá, oro por ella y le he predicado, pero me daba cuenta que hay un ejército que va con nosotros, un ejército de ángeles, un ejército de cristianos orando, porque yo cuando iba para allá le decía a mi hermano en la iglesia, oren por mí porque voy a hablar con mi mamá y con mi hermana. Entonces había un ejército sosteniendo al Hijo de Dios. Entonces no es que uno va solo, y va el Señor. Y también Dios dice que el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen. Yo cuando entraba ahí tenía una tranquilidad, hasta sonreía, yo me sorprendía, ¿sí? Y ese es el mensaje que quiero dejarle a mis hermanos. El Señor es todopoderoso. Cierto. Cuando podamos entender que somos hijos de Dios, esa identidad y que esa autoridad nos fue dada por Dios, nada nos puede detener, no hay enemigo que nos detenga. No hay enemigo que nos detenga. Y al televidente, al amigo que está escuchando, que por ahí quiere entrar a tirarse las cartas o algo, no entres, no lleves a tu familia. Porque la primera te la regala. Sí. Y Satanás te cobra después la segunda y te cobra caro. Muchísimas gracias, Roberto y Valeria. Y Luis, ¿alguna palabra final? Estoy acordando, ya hace unos años atrás escuchaba a un predicador más o menos en tu situación y él decía, urgente, salga de ahí. Sí. No pregunte, pero salga urgente porque usted no tiene ni idea dónde está metido. Creo que eso se está confirmando hoy. Totalmente. Urgente. Querido amigo, querida amiga, que este programa te haya servido de una advertencia
de este peligro de vincularte al mundo del oculto, del umbandismo y de otros tantos. Pero quiero terminar con una palabra que dijo Jesús: si el Hijo te libertare, hablando de sí mismo, serás verdaderamente libre. Jesucristo te va a liberar si es que estás metido en cosas del ocultismo. Si nunca entraste, por favor no entres. Jesucristo es la respuesta para tu vida. Él es el camino que te va a llevar a Dios el Padre y te va a llevar finalmente al cielo. Así que invítalo a vivir en tu corazón, recibilo como tu Salvador y Señor, pedile perdón por todas tus faltas y seguilo de verdad. Te dejo el desafío. Que Dios te bendiga ricamente y hasta la próxima semana si Dios quiere.